Buenos días a todos. Vamos a comenzar la ayudantía 7 en realidad. Les dejé la ayudantía 7 y 8 para que la vean. Primero mejor ver esta ayudantía y en la segunda parte vamos a ver la otra ayudantía que también se las dejé. Creo que es un tema que todavía no han visto tanto, pero igual es bueno un ejercicio para entender de mejor manera los temas. Entonces dice, vamos a ver flexión. Vamos a ver aquí ejemplos, más el de la ayudantía de la próxima semana, que vamos a ver ahora, lo vamos a repasar la próxima semana también, con otro ejercicio. Entonces dice, el eje se sostiene en un cojinete liso en A, un apoyo de cojinete liso en A, y una chumacera lisa en D. ¿Ya? Ambos son apoyos simples, no hay diferencia para nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces dice determinar el esfuerzo flexionante máximo absoluto en el eje. Entonces, esta es la medida, esta es la fuerza de esto que sería una polea, dos poleas están sometidas a una fuerza que debe ser por una correa. Entonces, la sección transversal del eje es un eje tubular de un diámetro interno de 25 milímetros y un diámetro externo de 40 milímetros. Entonces, primero, hacer un DCL, todo apoyo en A y en D. Los dos apoyos en A y en D. En este caso ya están con los resultados. 3 kN y 3 kN por simetría debido a las dos fuerzas de 3 kN. Entonces dice, por simetría se observa que en el centro estará el mayor momento flexionante en el eje. Si nosotros hacemos el diagrama de momento, esperamos que tenga una forma así más o menos, pensando que sea uniforme la curva. Entonces aquí vamos a tener un momento máximo. En el momento máximo que va a definir el comportamiento del eje. Entonces, por esto se va a realizar un corte entre ambas poleas, o sea, aquí en el centro, y se determina el momento flexor máximo en el eje. Entonces, momento máximo, lo vemos aquí, 0,75 por 3 kN serían 2,25 kN metro. Entonces, nosotros ya teníamos el valor del momento máximo. El esfuerzo máximo en el eje se determina con la siguiente fórmula. El esfuerzo en flexión es el momento máximo por el c, la distancia máxima, dividido en el momento de inercia. Entonces, con esta figura aplicamos el momento de inercia para un círculo, que sería de esta forma, pi por el radio de la cuarta, dividido en 4. Entonces, para el eje de sección circular es esa fórmula. Como nosotros tenemos un eje tubular, tenemos dos momentos de inercia. Un momento de inercia que sería total, toda esta área, y a ese hay que quitarle un trocito pequeño del centro. Entonces, en ese caso, lo único que va a variar es el radio. Entonces, vamos a tener el radio mayor menos radio menor, ambos a la cuarta. Entonces, multiplicamos por pi, dividimos en 4 y nos va a dar el momento de inercia para la sección tubular. Ya con la sección tubular tenemos el momento máximo, tenemos la inercia que calculamos recién y la distancia máxima, porque estamos buscando el esfuerzo máximo, sería desde aquí hacia el máximo, que son 40 milímetros. Entonces, el esfuerzo máximo que puede soportar el eje son 52,8 megapascales. Entonces, ahí era la pregunta: determinar el esfuerzo flexionante máximo absoluto en el eje. Entonces, nuestro momento flexionante máximo absoluto en el eje son 52,8 megapascales. El segundo ejemplo, bueno, el primer ejemplo se ve que es fácil, solamente
aplicar bien la fórmula y la base es ver dónde está el momento máximo. En este caso, como hay simetría, como los apoyos actúan a la misma distancia, de la misma forma, no habría mucha complicación. Entonces, el número 2, ejemplo 2, ejercicio 2, perdón. Determinar la mayor carga distribuida uniformemente W que puede soportar la viga si su esfuerzo permisible es de 5 megapascales. Entonces tenemos una viga, se ve como de madera, una sección transversal, que está acá, sometida a una carga distribuida uniformemente en toda la viga. Los apoyos están uno de bola y el otro simple, a 0,5 ambos de los extremos y a 1 metro de distancia, perdón, entre ellas. Entonces, tenemos 2 metros de viga que se va a multiplicar por el W para obtener la carga. Los apoyos van a terminar siendo W y W, igual que en el caso anterior, por simetría. Entonces nosotros tenemos esta sección transversal, un rectángulo. Para un rectángulo tenemos esta fórmula, base por altura al cubo dividido en 12. Entonces simple, es una sección transversal constante, no tiene ningún desperfecto y se aplica directamente la ecuación. Entonces la base 0,075 metros, la altura 0,15 metros, eso al cubo. Y dividimos en 12 para obtener el valor de momento de inercia. De este DCL obtenemos el siguiente gráfica del momento flexionante. Entonces, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba, llegando a cero. Entonces, el momento máximo en la viga nosotros lo obtenemos directamente del gráfico, serían estos valores, ya que no hay más que eso, va de 0 a ese valor, vuelve a 0 y vuelve al valor. Entonces, va a estar definido aquí. El esfuerzo máximo, por lo tanto, con la misma fórmula vista anteriormente, nosotros ya tenemos que el esfuerzo máximo no puede sobrepasar los 5 megapascales y lo que necesitamos buscar cuánta es la carga distribuida que puede soportar, que sería en función del momento máximo, la distancia C. Dijimos que la base son 0,075, pero lo que importa es esta distancia de aquí a ahí, o sea, media altura, que coincide con lo de la base. Y lo dividimos por el momento de inercia y entrega el valor de la carga distribuida, que no puede ser superior a 11,25 kN por metro. Entonces, estos son los dos ejemplos para vigas con una sección transversal constante, sin desperfecto, del mismo material. Después van a ver que hay con desperfecto, hay compuestas, vigas compuestas. Y en este caso lo importante es aplicar bien los momentos de inercia, dónde está el momento flexionante máximo, y no van a tener problemas con eso. Acá se usa el valor absoluto del momento porque es lo que nos interesa, no el sentido. Entonces, eso sería estos dos ejemplos. La idea es ver también este ejemplo. Este ejemplo es del libro, el ejercicio del capítulo 6, 118. Entonces dice, si la viga se somete a un momento de 1200 kN, determina el esfuerzo flexionante máximo y su eje neutro. Entonces, no sé si han visto todo esto todavía, sigamos a ir explicándolo. Tenemos esta sección transversal, esta es una perforación
cuadrada, perdón, al rectángulo. Entonces el momento está aplicado aquí en ángulo, entonces tiene su componente en y en z en este caso, por las coordenadas que están ahí, y tenemos las medidas. Entonces, como les decía, vamos a descomponer los momentos. Tenemos un momento en y, que sería el vertical, y un momento en z, que sería el horizontal, que por la distribución de las coordenadas sería negativo. Entonces, para el momento en y, vamos con el seno de 30, porque está opuesto al ángulo, y en z el horizontal sería coseno de 30. Entonces nos va a dar 600 kN y menos 1000 kN más o menos. Entonces, ¿qué se hace después? Vamos a tomar la sección transversal, con su perforación y vamos a buscar la línea neutra. Entonces la línea neutra la vamos a medir de arriba hacia abajo y corresponde al área, o sea, primero vamos a tener el rectángulo grande y después el cuadrado pequeño, que sería lo que se resta. Entonces vamos a tener el área 0,6 por la distancia, tenemos 300, 150 y 150, son 600 milímetros, 0,6 por 0,3, que sería el ancho. Entonces aquí tenemos el área por el i en la línea neutra de este rectángulo que está justo en el centro. Entonces, lo estamos viendo de arriba hacia abajo, va a ser 0,3, la mitad. En el caso del cuadrado que estamos restando, como es un cuadrado, vamos a tener 0,15 al cuadrado por, dijimos que estamos midiendo de aquí hacia abajo. Entonces, hasta acá nosotros tenemos 300 milímetros, hasta aquí. Más la mitad de 150 son 75 milímetros. Entonces son 375 milímetros. Ahí está. Y todo eso divididos por el área. Entonces el área es lo mismo. Este mismo valor lo ponemos acá y le restamos el otro área. Entonces aquí vamos a tener la línea neutra un poco antes de la perforación cercana, y eso con la línea neutra. Entonces nosotros tenemos dos momentos. Porque tenemos dos momentos, vamos a tener que utilizar esta función que está dada por la literatura. Vamos a tener un momento en z, que ya lo tenemos, un momento en y, que ya lo tenemos, una distancia y una distancia z, que va a depender del punto donde vamos a evaluar, y los momentos de inercia en y en z. Entonces, el momento de inercia en y, para saber cómo mirar el objeto, porque podemos mirarlo así o mirarlo así, acostado o en vertical. Nosotros estamos buscando el momento en y, nos guiamos con este eje. Este eje tiene que estar de manera horizontal hacia la derecha. Entonces, este va a ser el caso. Nosotros transformamos aquí, aquí el i y el z. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a usar. Sabíamos del ejercicio que vimos recién, que para un rectángulo es la base por la altura del cubo dividido en 12. Entonces, nuestra base en este caso va a ser 0,6 porque estamos acostados. La altura va a ser 0,3 y a esto le vamos a quitar también el rectángulo, perdón, el cuadrado que está acá. Entonces, la base y la altura. En este caso, si nosotros vemos, comparte la línea neutra que es paralela al eje Y. Así que no hay nada más que aplicar y nos da ese valor. Entonces, para el eje Z, ahora necesitamos esta disposición vertical. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos acá el eje Z
y acá el eje Y. Nosotros sabemos que para esta figura completa, con la perforación, nuestra línea neutra está por acá, que esa es la paralela a Z. Pero sabemos que para este rectángulo está acá y para este cuadrado está por acá, en el centro del mismo. Entonces aquí tenemos diferencia en la distancia con la línea neutra. Para eso se aplica el teorema de Steiner. El teorema de Steiner dice que el momento de inercia es el momento de inercia original más un área, vamos a poner en mayúscula, un área por la distancia al cuadrado. Esta distancia es la diferencia entre la línea neutra del material completo respecto ya sea la perforación o el bloque inicial. Entonces, en este caso, en Z tenemos que hacer ese ajuste. En el primer caso vamos a tener solamente el rectángulo inicial, la base es 0,3, la altura es 0,6. Tenemos que realizar el ajuste. Acá la línea neutra es 0,3. Vamos con el área. Este va a ser el área correspondiente a este valor. Y por la distancia. Entonces nosotros tenemos 0,3 y la línea neutra que nosotros obtuvimos es este valor. Entonces aquí lo elevamos al cuadrado. No hay mucha complicación porque está al cuadrado. Entonces si lo ponemos uno u otro va a dar lo mismo. Y ahí recién tenemos el valor de inercia para el bloque completo. Entonces ahora hay que sacar para el cuadrado que se le quita. Entonces tenemos la base y la altura son lo mismo, más el área por la distancia. Entonces teníamos esta distancia que definimos acá, donde está su línea neutra. Y la restamos con la línea neutra total. Entonces de esa manera ya obtenemos el momento de inercia en Z. Entonces nosotros vemos acá que el momento flexionante está en esa dirección que se muestra. Vamos a tomar los puntos contrarios, punto A y punto B, para evaluar el momento máximo. Estos van en una línea que tiende a ser eh, perpendicular al momento, donde se espera que estén los valores máximos. Entonces utilizamos esta misma fórmula, sabemos los momentos en Z, momentos en Y, momentos de inercia, ambos están. Entonces falta definir la posición Y y la posición Z. Si nos vamos al punto A, vamos a estar acá, los dos valores van a ser positivos. Va a estar positivo en Y, una distancia, y en Z la mitad. Bueno, y aquí cabe señalar que la distancia en Y está, el sistema y Z se, se colocan en la línea neutra, en la intersección de ambas líneas neutras. Entonces dijimos que teníamos esto, o sea, esta va a ser una línea neutra y esta va a ser la otra, justo antes de 0,3, 2,89. Entonces ahí vamos a tener nuestro eje. Y en el caso de B, nosotros vamos a tener los dos valores negativos. Entonces, para el A, la posición I, bueno, aquí están los momentos, constante, también conocido, 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 acá se repiten. Y lo que vamos a ir viendo es esto. La posición en A, dijimos, que está en la parte superior, entonces va a ser la distancia completa de la línea neutra, porque dijimos que se medía de aquí hasta acá. Nosotros estamos buscando esta misma distancia. Se va a estar ubicado respecto de GI en 2,89 metros. Y en Z va a estar en el extremo que sería la mitad de estos, 150. Y nos va a dar 126 megapascales.
En el caso de B, es esperable que sea un valor mayor porque aquí tenemos más distancia, que serían los 600 menos este valor, nos va a dar 0,31 y en negativo. Y acá también va a ser negativo, en el eje Z va a estar al otro extremo, menos 150. Y nos va a dar 131 megapascales. Este sería nuestro valor máximo sin importar el signo, porque el signo solamente está viendo si estamos en flexión o en compresión. Para el eje neutro, que sería el último ejemplo, perdón, el último valor que tenemos que sacar, se tiene que la tangente de alfa, siendo alfa el ángulo donde se ubica el eje neutro, es la división del momento de inercia en Z sobre el momento de inercia en Y por la tangente de 30. Esta es una fórmula que la encuentran también en el libro y les va a dar un alfa de 66,5. Entonces, en esa posición está el eje neutro, de una manera derechita. Entonces dice si la viga, un ejemplo, o sea, perdón, un ejercicio para que ustedes hagan. Si la viga tiene un esfuerzo permisible en tensión de 125 megapascales y en compresión 150, determinar el momento máximo cuando A está en tensión y B está en compresión. Claro, porque esto es lo que obtuvimos. El menor momento termina siendo el máximo porque nosotros en A ya estamos sobre el permisible. Entonces nuestro momento máximo que podemos aplicar está controlado por esta condición si nosotros aplicamos estas restricciones como un ejemplo extra. Entonces, eso sería el ejemplo. Como todas las semanas, cualquier cosa me escriben. Las veces que me han escrito he respondido al tiro, así que no se compliquen con eso. Y estoy atento a cualquier cosa. Que tengan buena semana y hasta la próxima semana.